Viene Bao Radio, sábados de 2 a 3 de la tarde. El programa de cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta tu Quisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Y bienvenidos chicos y chicas de Bao Radio en la 96.1 FM y en la 98.5 en el Cibao. Esta producción es de Rubén Lamarche y esta servidora Micaela Tolentino. Estamos en IG, Instagram, en Bao Radio y en Facebook. Síganos, por favor. Bienvenidos a otra bella tarde. El número de la cabina es 809-682-1716. Hoy tenemos a dos excelentes invitados, Stephanie Bonetti, que viene a hablar sobre psicología y demás temas, y a Cheo Aspuria, que viene a hablar de música y otros temas muy interesantes. Los invito a que se acomoden. Dame esa amiga. Los invito a que se acomoden y disfruten de este programa creado para ustedes. Hoy es el día del merengue. Así que vamos a comenzar hoy con un merengue clásico, viejo, de Joséito Mateo, el negrito del batey. Y vamos a poner mayormente merengue hoy en el programa, porque sí, es el día del merengue. Así es. Y nos fuimos con este merenguito maestro y después Rubén y yo vamos a dar una charla. Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta tu Quisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Y estamos aquí, señores, de regreso a Bao Radio. Queremos recordarles que estamos de lunes a viernes de 5 a 7 en la 96.1 FM Quisqueya y en la 98.5 Quisqueya FM en el Cibao. Aquí vamos a comenzar con los anuncios. Tengo el mismo anuncio de ayer de Jazzomania y Quinto Dominica. Presentan 100 años de Charlie Parker. Jazz contra la pandemia, Carlos Francisco Elías y Tony Domínguez, 27 de noviembre a las 6 p.m. Homenaje al aire libre, entrada libre, cupos limitados. Para reservar, info a quintadominica.com o 809-687-5944. 809-687-5944. 100 años de Charlie Parker. ¿Qué día va a ser eso? El 27, que es mañana. Ven para acá. Llegó Cheo. Excelente. Hay que decir también que el 4, el 5 y el 6 de diciembre estará Yago al aire libre en la Fortaleza Osama. Yago al aire libre en la Fortaleza Osama. Es una producción local, una concepción local, dirigido por Fausto Rojas, protagonizado por Johnny Mercedes, Orestes Amador, y un elenco vasto e interesante, innovador, que toman a Yago y lo llevan a otro nivel. Así que atención, el 4, el 5 y el 6 de diciembre, Yago en la Fortaleza Osama al aire libre. Es importante decir que este montaje yo lo vi por primera vez en una feria del libro, que montaron, o sea, el escenario era la sala principal del Teatro Nacional. Entonces los asientos estaban alrededor, porque era supuestamente en una gallera que tomaba lugar. Entonces ahora yo voy a ver qué de nuevo traen los actores y los encargados de este montaje, tan grato verlo y tan grato disfrutarlo y oírlo. Así que ya lo saben, el 4, el 5 y el 6 de diciembre, Yago al aire libre en la Fortaleza Osama. Además, el próximo 3 de diciembre estará Rafaelito Mirabal en Nacán.
Nacán es el restaurante, el último restaurante en abrir sus puertas en la zona colonial. Es un sitio hermosísimo. Usted tendrá la oportunidad de ver a Rafaelito Mirabal, quien nos tiene acostumbrados a andar con su sistema temperado de músicos a cuestas. Usted verá a Rafaelito Mirabal en otra onda, más íntimo, más entre usted y él. Además, hay distanciamiento social y todo eso para reasegurar a la gente. Ya ustedes saben, Nacán, el próximo 3 de diciembre, sí, a las 6 de la tarde, Rafaelito Mirabal va a estar allí haciendo gala de un baby piano que él compró para la ocasión. Además, están los próximos días 28 y 29 de noviembre, el Festival de Teatro SOS, Casa de Teatro, Teatro Guloya, Nova Teatro y Teatro Luna en Santo Domingo. Más en diciembre 5 y 6, la 37 por las Tablas en Santiago y Utopía Casita de Sueño en Moca. La contribución mínima, 300 pesos. De ahí para adelante, usted dona lo que usted quiera. Y donen, que ellos lo necesitan. Bien, Micaela. También tengo otro anuncio muy importante. Los otros días estuvimos aquí a Mónica Varela, la diseñadora de joyas, y ya ella hizo su anuncio oficial de que la colección Islu, que es una colección de joyería fina, de parte de ella va a ser presentada el 1 y el 2 de diciembre en su tienda nueva. Ella nos dio la premisa de que iba a abrir una tienda de fine jewelry. Y entonces ya tiene fecha, el 1 y el 2 de diciembre. Hay que seguir la página de ella, Mónica Varela. Pero el 1 y el 2 de diciembre, ¿qué va? Ella, ¿cómo se dice? El opening. Ajá. De la tienda. Qué bien. Y con su colección de fine jewelry nueva. Sí. Que mayormente oro y esmeraldas. Qué bien. Felicidades a Mónica. Sí, estuve con ella esta mañana, ella está muy contenta. Y vi parte de la colección, es bellísima. Y les recomiendo que llamen, se comuniquen con ella para que hagan una cita, porque creo que es a base de cita. Por cita, entonces llámenla y comuníquense con ella y síganla en las redes, que eso va a estar muy, muy interesante y muy lindo. Si usted tiene algún anuncio que hacer, algún anuncio responsable e interesante, llame. Bueno, que tenga que ver con cultura, arte, negocios, gastronomía, exacto. Llame al 682-1716 y al 689-2121. Es importante oír lo que usted quiere que se diga. Entonces, es bueno saber que ese merengue que tú pusiste, el Negrito del Batey, lo inmortalizó. Quien lo inmortaliza realmente, bueno, eso inmortal. ¿Qué tú crees de eso? No, puede ser que un merengue sea inmortal, puede ser que un merengue, al igual que un disco de Michael Jackson, ¿por qué no? A lo que me refiero es que el término inmortal es profundamente sobrevalorado. Hay que hacer un listado de las cosas sobrevaloradas, de las palabras de Rubén Lamarche, que él entiende que están sobrevaloradas. No. Y además de eso, de la música que Rubén Lamarche entiende está sobrevalorada. Y pongan Maná y a Ricardo Arjona. Y entonces, y no solamente eso, sino que la palabra sobrevalorada está sobrevalorada, que es lo bueno. No, infravalorada. Porque cuando tú dices que algo está sobrevalorado, quiere decir que tú lo estás infravalorando. Bueno, yo no sé, pero tú les restas valor. Hay que parar de usar esa palabrita. ¿Por qué? Porque sí. No, pero para tú. Yo no tengo que ver con esa vaina. ¿Tú me entiendes? Te decía que quien puso esa canción de moda ese merengue, el Negrito del Batey, fue Alberto Beltrán, un bolerista que él vendía
dulce de coco Oh, Cristo. y dulce de guayaba en la casa de Don Pupo. Eso estaba en Ciudad Nueva, después justo ahí después de la muralla, estaba en Ciudad Nueva, en la casa de Hanley Cabrera y de doña Olfa y de doña no me acuerdo cómo se llamaba la abuela. Ay, Dios mío. Bueno, no es importante acordarme porque, bueno, ya yo tengo 50 años, ya la memoria. La señora, estaba entre la calle Bel Air y entre el Arzobispo Portes. Estaba ahí casi frente al colmado. Alberto Beltrán vendía dulces ahí. Él era el muchachito que vendía los dulces. Entonces él salía con su prácticamente con su esquelética corpulencia y a vender el dulce y cantaba en el pregón, tú me entiendes, dulce de guayaba, dulce de naranja, dulce de esto, dulce de aquello. Y ahí fue donde él, bueno, no voy a decir de que se hizo de dinero porque donde él sobrevivió muchos años hasta que él salió de ahí y lo descubrieron como cantante. Eso no sé qué valor pueda tener esa anécdota, pero para mí vale mucho. Para mí vale mucho, sí. Sí, porque yo soy de por ahí, tú me entiendes, o sea, a lo que me refiero es que historia de la música. Sí. A lo que mira, ya Cheo está desbaratando la cabina. Oh, fresco, tú no hiciste llegar. ¿Cómo estás? Saludos, ¿cómo están? Gracias por esta invitación de estar aquí. ¿Qué se siente estar en Bao acompañado de Micaela Tolentino, esa estrella de la culinaria dominicana? Oye, al otro. Más me pone nervioso estar contigo. Exacto, ¿no? Bien, excelente. Porque tú sabes más que pescado frito, no vayas a hacer que me vayas a decir a mí una pregunta que yo no me sepa, ¿no? Yo lo dudo mucho. Micaela sabe mucho, pero sí, Rubén. Yo creo que Micaela es más empírica. Sí. Tú eres las dos, sí, empírico y teórico. Y teórico. esa palabra está sobrevalorada, teórico. Vamos a teorizar. Ay, Dios mío, qué problema. Miren, entonces. El primer cónchole. ¿Eh? El primer cónchole. ¿Qué cónchole? Ah, bueno, sí. Yo lo voy a contabilizar. Vamos a oír que tú tienes ahí que nos espera en este periplo que es el periplo de la música merengue hoy en su día, y a la vuelta regresamos con Cheo a hablar de música, a hablar de literatura y sobre todo, Cheo, yo te tengo un bucapié. ¿Tú ves? Sí. ¿Viste? No, porque no puedo tener un venezolano sin preguntarle por la situación en Venezuela. Bueno, quiere decir que mi nerviosismo de estar aquí contigo en el programa no estaba sobrevalorado. No, era válido. Era válido. Venimos seguido. Maestro, nos fuimos con musiquita ahí. Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, tu Quisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Micaela. Dígame. ¿Y qué fue? ¿De qué? ¿Qué pasó? Pues yo te señalé a ti. Pero es que yo estaba mirando la computadora, ¿no? Okay. Sí, no, claro, a propósito. Porque tú lo sabías muy bien que yo estaba mirando la computadora. Pero es que se supone que tú estés con los nervios de punta como estoy yo. ¿Y por qué? ¿Por qué con los nervios de punta? No, porque es que no importa, mira, tú puedes tener, qué sé yo, cuántos años haciendo radio, como los tengo yo, interrumpidamente, claro. Y todavía a ti te da tú sientes mariposita en el estómago antes de empezar el programa. No. Si no fuera Ah, no. Bueno. Pues mira como ya lo dice así con la boca llena. No, a mí no me da mariposita. Bueno, pues quizá me dé una mariposita 30 segundos antes de comenzar, pero después. Cheo, tú dijiste fuera del aire una cosa importantísima que tiene muchísimo racional y mucho asidero, porque
en esa época, en los tiempos, ¿de qué año estamos hablando? ¿De los años 50? Sí. De los años 50. De los 50, sí. Exacto. Es una anécdota que yo conozco, pues. Haz la anécdota. No, los datos exactos no los sé, pero quien esté interesado puede investigar un poco más. Pero recuerdo que el nombre, hablábamos sobre la salsa, estábamos hablando de la música caribeña y hablamos de dónde venía el nombre del género de la salsa. Y el género y la salsa se le da el nombre salsa porque se presentaban muchas orquestas caribeñas y latinas, pues, en un programa de televisión que había en Venezuela que se llamaba La Hora de la Salsa, pero la salsa no era por el género, sino porque era un programa patrocinado por un cachú, que era una salsa de tomate. No recuerdo el nombre de la marca, pero se llamaba La Hora de la Salsa. Entonces la gente empezó a asociar el estilo de la música con el nombre del programa. Exacto. Y se quedó La Hora de la Salsa. Yo quiero escuchar salsa, y iban a escuchar salsa, el programa de La Hora de la Salsa, y se quedó la salsa. Eso tiene todo el racional, todos los elementos para someterlo a un racional, porque mira, en los años 50 se usaba ponerle el nombre de un patrocinador al programa. Claro. Me suena interesante el hecho de que pusieran la música, entonces la gente hace una asociación. Las asociaciones psicológicamente y peor cuando vienen de las masas pueden parecernos absurdas. Entonces a mí me suena bien, me suena te prometo que voy a investigar me suena posible. ¿Cuál era la marca? Yo esta noche estoy investigando pero eso. Es interesante. Sobre todo para los caribeños, y no voy a decir en particular ninguna nacionalidad, ¿tú me entiendes? Porque no vale la pena. Para los caribeños que nos creemos los inventores de cosas tan voluntarias, tan espontáneas como los géneros musicales. Los géneros musicales no se crean no se crean en el tiempo de una noche para otra. Para nada. Se crean en un espacio que muchas veces abarca generaciones. Eso es así. Lo que pasa es que lo que usted está disfrutando hoy como merengue, como son, como salsa, como reggaetón, como cumbia, como bolero, como bachata, ¿entiendes? Lo que pasa es que esos géneros sufren transformaciones en su colorido, en su propuesta musical, en el tempo, y sobre todo son orgánicos. ¿Por qué? Porque son el fruto del instinto más básico que tiene el ser humano, dos de los instintos, pero uno que tiene que ver con la creación. ¿Entiendes? El otro es el cocinar, el otro es el fuego. Desde que hay un chin de fuego, nosotros nos agrupamos ahí. Hace cuento. Y más si hay un chin de comida. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí viene la música. Ya tú dices, bueno, pero hay un fueguito, un chin de comida, saca un trago y vamos a poner una música. Y se armó la fiesta. En eso, ese es el rasgo distintivo de nuestra región. No crean que en Perú no hacen fiesta por cualquier cosa. Pero es que yo creo que es el verdadero lenguaje universal. La música es un lenguaje universal. La música es como hablaría Dios si existiera. Exacto. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo hablaría Dios? Sí. ¿Cómo hablaría Dios? Sí, es un contacto directo al alma, a las emociones, ¿no? Nada evoca. Nada trasciende fronteras igual que la música. Sí. Porque un libro tú tienes que traducirlo. Un libro hay que tomar muchísimas cosas en cuenta, de si el traductor estaba en contacto con el escritor, de si el escritor estaba muerto, de si el traductor conocía bien el lenguaje de la época. Es verdad. Es muchísimo lo que hay que tener en cuenta. Y el problema del idioma también. Y el problema del idioma. La traducción. Las traducciones son pero la música no. La música es la música en todos lados. Y hay un lenguaje universal para la música. Sí, que es leerlo, claro. Exacto. El solfeo. Es decir que, bueno, después de ahí nos agarramos de cualquier cosa para... Mira, César Namnum
antiguo director de esta emisora, una persona a quien yo respeto muchísimo y quien tiene su programa después de BAO, con Pasillo, me dice que la música que pudiera interpretarse como una definición superficial. Él dice que la música es la correcta combinación de los sonidos en el tiempo, la que sé yo qué. Un poco técnico, ¿no? Sí, un poco técnico. La música es el fruto de la relación del músico con su instrumento. A mí me gusta muchísimo más esa. Es más bonita. Muchísimo más. Más bonita. Sí. Porque nos abre un universo de posibilidades. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, yo diría que es mucho más profundo, inclusive. Sí, yo también. Que la relación es... Del alma. Sí, es un canal de expresión de lo que no puedes verbalizar. Y tampoco de lo que no puedes describir. O sea, no sé si les ha pasado, y a mí me pasa con mucha frecuencia. Yo necesito música, o sea, yo soy un melómano, o sea, a mí me gusta la música, yo consumo música todo el tiempo. Y para mí la música tiene sus momentos, cada música tiene su momento, porque obviamente se vincula a un estado de ánimo o se vincula a un grado de desconexión mental que necesito o conexión espiritual en el momento. Entonces no es casualidad que, por ejemplo, para meditar y tratar de desconectar la mente hay un tipo de música, como también para hacer ejercicio hay un tipo de música, para hacer el amor también hay un tipo de música que la gente sugiere. Que Rubén odia todas esas categorías. ¿Cómo así? Sí, no, porque para mí la música es la música. Sí, tú sabes que yo yo lo relaciono con las emociones. Sí, yo entiendo eso de que hay música para yoga, hay música para hacer el amor, hay música para hacer ejercicio, pero en realidad yo estoy de acuerdo con Rubén, la música, porque yo he hecho yoga con rock and roll. No. Que no es... Sí, yo he hecho yoga con rock and roll, con Led Zeppelin. Sí, yo lo creo eso. Yo lo creo eso. Obviamente que una actividad está relacionada. No, ay, hombre. Óyeme, una actividad está relacionada a tal vez a una emoción, a un nivel de concentración. Y a eso es a lo que me refiero. Obviamente que tú puedes jugar. Sí, poner lo que quieras, o sea, tú puedes cocinar con más sal o con menos sal, ¿no? Claro. O con más azúcar o con menos azúcar, o lo cocinas más o lo cocinas menos, Sí. o sea, le pones más candela. O sea, obviamente que en esos matices está, como dicen, entre gustos y colores los míos son los mejores. Qué sexual sonó esa, y sobre todo la carita que pone Cheo. Yo estoy seguro que ahí había un mensaje subliminal. Ah, claro, a su novia. Sí, saludos, novia de Cheo, Vida Gaviria. Por Dios. No, Micaela, yo soy la novia de Cheo. Vida es su esposa, yo soy la novia. Micaela y yo lo tenemos reservado para la próxima vida, es un pacto de algo. Sí. Que hemos hecho en esta vida. Para No tenemos 15 años con ese pacto. Imagínate lo que nos vamos a estar de contenido de aquí. Bueno, ustedes se van a echar en contra de una gran cosa. El resentimiento del alma de Vida Gaviria. No, Vida tiene un corazón grande. Siempre ha sido. Lo que hay que hacer es buscarle a Vida un novio. En la misma medida, del tamaño de su corazón, esa misma medida digo yo que el tamaño de su ira. Sí. De su ira. Sabe. No. Ya No, lo saben. me está sobrevalorando. Saludos a Vida. No, y quizás a Vida también. No, esa mujer es cáncer, eso es celoso por ella sola. Sí, es que no. Chach. Dejemos a Vida tranquilita. Mira, pero eso que decía Rubén, no sé si es pertinente, o sea, en este momento tenemos tiempo, no sé. Sí. Le falta una canción. Eso que tú decías de que son procesos sociales, tal vez de generación y generación, es tan cierto que al final, en los orígenes musicales, lo que se expresaba era un sentimiento región, o sea, de grupos. Por ejemplo, yo les comentaba que mi experiencia con la música ha sido muy vinculada al flamenco, pues. Y desde muy temprano. Sí, por un tema familiar. Mi mamá fue una figura muy relevante del flamenco en los años 60 y yo me crié en un ambiente del flamenco, pues, y para mí es una cultura con la cual conviví toda mi vida. Y es tan interesante como los gitanos, desde el principio, desde los cantos en la fragua, cuando trabajaban
forjando el hierro. Y eran cantos de lamentos, y eran cantos de desamor. Sí, de apasionados y de desconsuelo y de trabajo duro y de queja. Entonces, y cómo eso también pasa también con la trova cubana, con muchos cantos de protesta, con el mismo soul music de los Estados Unidos. Un proceso social está muy vinculado a procesos sociales, a sentimientos de grupos, ¿no? Y a mí me llama la atención algo que cuando hablábamos de Cuba ahorita, por ejemplo, tú decías que la música también es tan universal, porque al mismo tiempo también se va mezclando con muchas otras culturas. O sea, aunque es un lenguaje universal, es infinita, porque termina mezclando, como llega a todos lados, terminas fácilmente incorporando a donde llega elementos de donde llega. Por ejemplo, yo estoy seguro que las primeras expresiones de merengue, los primeros merengues más puros, no, obviamente no son los que hoy en día están más popularizados, pero han ido. Exacto. Ahora tenemos el tecno merengue, por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, Dios Cristo, ¿y qué es eso? No, ahora no, desde hace tiempo está el tecno merengue y el mambo violento, o sea, al final es una cosa que se va mezclando con cada espacio donde va llegando la música y se va reinventando el mismo género, inclusive. En el flamenco, por ejemplo, están los cantos de ida y vuelta, que son los cantos que venían con los españoles y se devolvían, ya de alguna manera influenciados por las islas y por el Caribe. Y por ejemplo, hay un palo, por ejemplo, en el flamenco se llaman los palos, por decir ritmos o formas de expresión. Sí. Se llaman, por ejemplo, las habaneras, y se llaman así habaneras, porque son cantos que son influenciados por Cuba. Por Cuba. Y son es flamenco puro, o sea, estamos hablando de flamenco puro, o sea, no pero influenciado, no fusión, sí. pero influenciado, y se llaman cantes ida y vuelta, y son así: me gusta por la mañana, después del café bebido, pasearme por La Habana con mi cigarro encendido. Oye bien, cánticos así que hablan de La Habana y estamos hablando de flamenco puro, no Gypsy King ni nada de esta cosa, no, flamenco puro, flamenco que se escucha serio, de que se oye en el Corral de la Morería. Exactamente. O en la Peña de Camarón de la Isla en Cali. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre la tabla y el flamenco? La tabla y el flamenco. Un tablao. No, el tablao, exacto. El tablao, digamos, es... Porque para mí era la tarima. Pero se le llama tablao es cuando se toca el flamenco y hay baile. Se toca y hay baile. Claro. Exacto, porque el sonido del tacón, tan, sí. Ok, entonces es una forma entonces, si yo voy a un concierto de flamenco es solamente música. No necesariamente, puede tener algo de baile. Ok, pero si yo voy a un concierto de tablao es cuando tú baile. Vas a un tablao es baile. Es porque hay muchos grupos y se baila. Ok. O la atracción principal es el baile. Por ejemplo, el Corral de la Morería es un tablao. Exacto. No, yo fui a España con Mariana, yo fui a un tablao. Pero como te tengo a ti, experto aquí, quería saber cuál era la diferencia, porque no sabía, para mí era lo mismo. Flamenco, tablao. El flamenco es el género. El género, la música. Y obviamente parte desde el cante, lo primero es el cante. Ok. Y hay palos flamencos que son lo que se llaman a palo seco, es decir, que es nada más la voz, cante pura. Que esas son las más la más dolorosa, la más, sí. Entonces está el cante hondo, que es otro canto diferente al cante de ida y vuelta. Claro. ¿Tú me entiendes? Es otro tipo de canción. Son los más puros. Sí. Por ejemplo, la soleá, la seguirilla, los tarantos. Montoyas y Tarantos, hay una película fabulosa que es entre dos familias gitanas recreando el romance de Romeo y Julieta, pero en flamenco. Wow. Bailando flamenco, cantando flamenco, una película bellísima.
Esos cantes hondos que tú dices son principalmente interpretados o por solo cante, o sea, por sola voz, y tal vez un acompañamiento en algunos palos de guitarra, dependiendo de lo... Entonces, ojo, esa costumbre nuestra de atribuirle sonoramente una J a la H, es de ahí que viene. ¿Entiendes? El ahogao, el cante hondo, hondo, sí, hondo, es hondo, es H-O-N-D-O. Entonces ellos dicen hondo por vaina. Sí. ¿Tú me entiendes? Eso es de ahí que viene. Al igual que el español viene de allí. El son se creó, se registra su creación. Yo no sé cuál parámetro toman para eso. Si los registros legales de la música, porque una música existe en la medida en que es real, ¿tú me entiendes? En que está registrado, en que queda sentado en un registro. Claro. Pero eso no quita que la manifestación musical sigue su curso, sigue su agitado curso. ¿Tú me entiendes? En 1842. En esa época estaba la goleta que venía de La Habana, pasaba por no recuerdo dónde en Cuba, luego venía aquí a Santo Domingo, de aquí iba a Puerto Rico, de Puerto Rico se devolvía, iba a Puerto Plata, a Montecristi, y después iba allí. El intercambio era una constante, y ahí se fue creando el son. Pero hubo exponentes dominicanos que viajaron de la misma forma a Cuba, a Puerto Rico, y de Cuba y Puerto Rico venía gente aquí que viajaron a Venezuela, como Billo Frometa. Claro, como no. A quien vamos a oír adoptado. Exacto, un hijo venezolano, un hijo del corazón. Entonces vamos a oír Billos Caracas Boys, el merengue sonero. Es importante. Bueno, el Día del Merengue es el Día del Merengue mundialmente, ¿no? ¿Verdad? Obviamente. Sí, que podemos poner merengue de todo tipo de... Yo creo que sí. Sí, no. Pero yo lo digo a propósito de que dije cuando se creó el son, cuando está oficialmente creado el son, y cabe mencionar ese merengue sonero hecho en Caracas. Imagínate. Es decir, que ahí es que hay muchas cosas. Atribuirle a una nación el nacimiento de un género musical, puede ser que tienen a la mayor cantidad de exponentes en eso, pero es que nosotros nos alimentamos mutuamente. Ok, vamos a oír merengue sonero de Billos Caracas Boys. Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. por esta Tu Quisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. ¿Eso fue en la residencia? Sí, así mismo es. Nosotros aquí conversando con Cheo de muchísimas cosas, incluyendo los cumpleaños y una serenata inhóspita que él diera, en la cual le tiraron un televisor. Dicen que sarna con gusto no pica. Y yo creo que Micaela la disfrutó mucho. Sí. No, Micaela disfruta la sarna. El colmo, Dios mío. Ayúdame, Señor. Miren, se dibuja en el son, se dibuja, en el merengue no se dibuja, en el paso. Esa conversación, esa ventana la abrió Eduardo Díaz Guerra hoy en Facebook. Y fue muy interesante escuchar todas las versiones que hay, porque en comparación con el tango, por ejemplo, donde hay un dibujo predeterminado en el paso de los bailarines. Sí, en el tango te enseñan a dibujar. En el son, no. ¿Entiendes?
Está pensando, Cheo. Pero es que sigue. No. En el Algo aquí que en el trazo del el patrón del tango hay un dibujo. Sí, bueno. No, Exacto, en el son. Está dibujando. En el son también. El son también. Pero en la salsa hay pero en un el son, dibujo en la salsa. Sí, pero la salsa viene del son. Ah. Sí. Claro. Sí. Es una derivación del son. ¿El son vino primero? Sí, muchísimo antes. El son nació en el 1842. Es cuando hay donde hay el asiento más antiguo del son ¿Y el merengue viene de dónde? ¿El merengue? No, el merengue sale del pambiche. El pambiche era un ritmo. Pero el merengue, de ahí no hay como el son y la salsa. Depende, porque depende, mira. El perico ripiao y el pambiche son los que dan el merengue. Entonces del 1937, 25, una cosa así. El pambiche es más viejo, es más antiguo. Viene de lo que cuando dicen llama merengue a pambichao. Exacto. Eso es un toque. Pero yo había entendido un toque de tambora. Venía de los estadounidenses y los gringos que trataban de aprender a bailar. Aquí se atribuyen muchísimas cosas a los gringos y a los ingleses. Entonces, como lo bailaban, esa es la versión que yo había escuchado. Sí. Cierta sea. A lo mejor eran de Palm Beach. Entonces, como trataban de aprender a bailar merengue y no sabía y lo bailaban así medio dicen que la palabra dicen que la palabra emperifollado era por un embajador o un senador que vestía de punta en blanco, gringo, apellido Perifoy. Pero resulta que esa palabra, hay antecedentes muchísimo más antiguos de esa palabra que no tienen nada que ver que con lo que apuntan que no, que es emperifollado, es una mujer que se viste con sombrero, se viste se engalana con todos los powers, una cosa que es sobrecogedora. Entonces, a los gringos se les atribuyen muchísimas palabras, más palabras del español de las que tienen. Y aquí en República yo no digo que eso sí, ¿por qué? Porque nos ha invadido ¿cuántas veces? 3 veces, no 2 veces, 3, 2, no sé. Bueno, 2 yo creo. 2 veces, oficiales 2, sí, pero siempre han estado aquí, Pero por Dios. ¿Tú me entiendes? En el 16 y en el 65. Pero también hay una afinidad a esa cultura, muchísima. Nosotros tenemos policía por los gringos. Sí. Por los gringos. No vaya más lejos. Por Dios, la comunidad de dominicanos más grande de Nueva York son extranjeras. Exacto. Nueva York es dominicano. Exacto. O sea, imagínate la relación que hay y el intercambio cultural que hay tan desde las familias, pues, porque exacto. No hay dominicano que vive en Nueva York que no quiere venir para acá en diciembre a estar con su familia, ¿no? Entonces, tradición. Hay una anécdota que yo no me acuerdo ni quién era el músico. Bueno, yo lo más que puedo hacer es pedir a César Nanum, si nos está escuchando, o a quien sea que se la sepa, ¿cuál fue? La pregunta es, ¿cuál fue el músico que estaba en Montecristi? Oh, Cristo. En Montecristi, y oyó en la pensión en la que él estaba, oyó que hacían una historia triste, y ahí se inspiró para escribir Lágrimas Negras. No, pero ese es mi Lágrimas Negras. Por Dios, Rubén. Sí, tú me quieres más decir. Aunque tú me has dejado en el abandono. Claro. Sí. Y la versión del Cigala y la versión de Bebo. Fuera de aquí. La versión de Bebo y Cigala sí. Bellísima. Sí. ¿Quién te manda? Entonces, yo no recuerdo quién fue que la compuso. Matamoro. Miguel Matamoro. Ok, bueno. ¿Y quién fue el primero que cantó esa canción? Miguel Matamoro. También, Miguel Matamoro. Esa me dicen que él estaba aquí en Montecristi, eso es cierto. Pero mira qué cerca lo tenemos. Hable usted ahí. No, realmente el dato que se tiene es ese, que él incluso venía con frecuencia aquí.
la goleta. Exactamente. Entonces le agarró como un tiempo de, pero a mí me habían de puesto... tempestad y de eso, y entonces eso que tú decías de que escuchó y eso, y ahí entonces empezó a componer la canción de Lágrimas Negras. Eso es así. El trío Matamoros, sí, a mí me lo habían puesto ya. El trío Matamoros, entonces... Esa va pegado, ¿viste? Sí. Esa va pegada. Sí, ¿no? Que entonces eso prueba la teoría de que... Del 1928, señores. Del Bueno. 1928. Mira, yo no sé si ustedes sabían que en Venezuela también hay un merengue venezolano. O sea, ¿de quién? El merengue se conoce dominicano. Pero desde 1920 es un género que se principalmente asociado a Caracas en 1920. Y te puedo decir que no la rítmica es diferente, o sea, es parecida, pero fíjate que me llama la atención. Yo creo que eso tuvo que haber venido de aquí, o sea, tuvo que haber venido del intercambio, porque yo no concibo un origen del merengue diferente al de República Dominicana. Bueno, sí. Lo que pasa es que el merengue tiene una base. El merengue es difícil hacer mucha música con el merengue. Porque es cuadradito, es como que... Mira, un do. De ahí no se puede salir. Si la puedes buscar, búscate esto, que es un cañonero, también se llaman cañoneros, ¿no? Se le llaman cañonero en Caracas a ese ritmo de merengue venezolano. Y es una letra muy divertida, ahorita que hablamos de Nueva York, que se llama El Norte es una quimera. Estoy hablando de canciones de principios de siglo. Y la letra dice algo así, si la consigues y la pones, pues dice así: me fui para Nueva York, aquí está, en busca de unos centavos, y he regresado a Caracas como fuerte de arriar pavo. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagues con el oro, te desprecio y te desoro, porque yo no voy para allá. Mira, aquí hay uno, ensamble rucaneado, y el norte es una de los cañoneros. Vamos a poner, vamos a oír este merengue de los cañoneros. El norte es una quimera. Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tu Quisqueya 96.1 FM. Un corito no tan... Y regresamos con Cheo. Dime. Estábamos hablando de otras expresiones de merengue venezolano también. Sí, no, pero tú me dijiste algo de la R. Sí, que yo no sé, a mí me dio mucha curiosidad porque un amigo dominicano le dije, ¿por qué ustedes cuando dicen la R la dicen como jadeadita atrás, como con un jadeo atrás? Sí. O sea, por ejemplo, como la decimos nosotros, no porque haya una que sea la correcta o no, pero por ejemplo, como yo estoy acostumbrada a oírla desde chiquito, es R. Pero R. ustedes dicen R. Hay como un jadeo y es muy simpático, pero es verdad. Sí. Entonces, pero me dio risa porque mi amigo no sabía que la decía así, o sea, él siempre la Sí, tú no estás consciente del cantadito de tu de tu acento. Yo tengo un cantadito, un cantabote, sí, un super sí, un cantado para muchacha. Mira, empezando por ese. Cantado y bailado. Yo quisiera mira, como yo sueno, me encantaría. A él le pareció muy simpático cuando yo le dije, pero es que tú dices la R, no dices R, dices R. R. No suba la lengua. R. No, tú dices R. Cuando tú dices R. Pero es ahí. Jadeada, ¿no? Ay, sí, R. Es lo mismo que decía como hablaban los andaluces, que tú decías que viene por el estilo de es por ahí. Y así hay muchísimas voces, por ejemplo, en el sur de aquí, que es el oeste, el suroeste, en Barahona, por ejemplo, en Baní. No te vayas lejos, vete a Baní. Tú vas a oír una R que es increíblemente pronunciada. Tú la vas a oír como no la oyes en el Cibao, donde se habla con la I, claro. Y es una herencia
particular del español antiguo y del portugués. Mira qué interesante. Exacto, o sea, Bueno, es ahí. Que de hecho, el asopao es portugués, es un plato portugués. Sí. Exacto. Sí. Ah, verdad, Sí, verdad. sí, es así. Entonces la R, por ¿Y ejemplo, cómo habrá llegado aquí? por ejemplo, Papi está muerto. ¿Cómo habrá llegado el asopao aquí? por ejemplo, Bueno, los portugueses. con los grandes navegantes. No, claro, pero ¿cuándo llegó? en las carabelas tiene que haber habido gente Haciendo asopao. Claro, marinos portugueses. portugueses, sí. Y de ahí en adelante, Tenían experiencia. Exacto. Sí, es lógico. ¿O tú crees que fueron españoles nada más que vinieron? No, Rubén, pero digo, ¿cuándo fue? La criminalidad está en todos lados. No, Dios mío, ayúdame. Mira, por ejemplo, en Baní, en el Cibao, hay el Cibao campesino, no el Cibao citadino, porque esa es otra cosa que hay que distinguir. Te dicen primo. Sí, eso es otra cosa que he notado. Exacto. Que hay ciertas personas que, digamos, acentúan mucho la R, Sí, por ejemplo. o la prolongan, como que la vuelven en doble R, la R. Por ejemplo, te dicen, primo, vámonos a poner Micaela. ¿Tú me entiendes? Sí. Y tú dices, wow, qué chulo, qué sonoridad. Y en un barrio. ¿Cómo le dices que no a una persona que te dice que sí? Vámonos para allá. Vámonos para Río, primo. Ahora tú dices, claro, primo, tienes que decir claro. No le puedes decir que no. Yo recuerdo una vez que me dijo un señor cibaeño, me dijo, yo tengo un primo que se llama Fico, y entonces el hijo de él le dicen Fiquito, y el abuelo, el papá de él, le decían Ficote. Oiga usted qué conferencia. Esa está muy buena. Y yo me reía así, yo tenía ganas de abrazarlo. Ay, Jesús, Una pureza de la que ya no hay. Exacto. Sí. Tú tienes algo que poner ahí que sonar. Ah, bueno, pues ella cerró su computadora. No, claro, porque ella no está trabajando. No, yo quiero poner. Usted me quitó mi cable y yo no había terminado. Toma tu cable, Entiéndame. cómete tu Lo cable. va a conectar, no va a sonar. Mira. Me quitó mi cable. Entonces, no, porque yo tengo aquí Carmen, la que contaba 16 años, de los antaños del Stadium, en el tercer Festival de Caracas, Contratiempo. Eso es una... Es merengue, pero otro merengue. Exacto, no pero eso lo vamos a sonar después que sonemos. Entonces, no, pero espérate. Ven, déjame Yo poner... voy a hablar de flamenco y tú estás hablando de merengue. Déjame poner lo del trío Matamoros. Pásale, por El favor. trío Matamoros es importante Por lo que eso se mueve. porque eso va a ser... ¿Qué vas a poner? ¿Lágrimas negras? sí. Yo le iba a poner también. Ok. Pero está bien, ponlo. Dale. Ponlo como si fuera Micaela que la Exacto. Exacto. Soy yo que lo estoy poniendo. Como si fuera Micaela. De mis canciones favoritas, señores. Amo esta canción. Ok. Estás oyendo Bao Radio. El programa de radio de bao.com.do Y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta. Tu Quisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Bueno, señores, Micaela está en el suelo. Ya. Ok. Es que esa canción es muy... Me encanta. A mí no me pone tan triste porque yo la he oído ya tantas veces. Me tiene que coger en un momento triste para yo ponerme triste, pero a mí me encanta. Ese y 20 años. O sea que tú no calculas la tristeza con la canción. Sí, claro, pero a mí me encanta esa canción. ¿Cuál es 20 años? 20 años. No. Tararéamela ahí, a veces No, yo no canto. No cantes, tararéala. No. Me vas a querer igual de hace 20 años atrás. ¿Qué 20 años? ¿Al de la de Omara? La de Omara Portugal. Sí, yo le puedo poner un pedacito. Pero ponla ahí. Yo le puedo poner un Diablo. pedacito, pero sí, claro. Pero es que mira, ya esto se fue a la porra, o sea, se Eso fue. es lo que pasa con el merengue. Que Exacto, que el merengue se pone y se va para donde quiera. Porque es que es interesante la conversación. La música caribeña es interesantísima, y la música caribeña, sacándola de Jamaica, que es interesante por ser una música contenida dentro de su propia frontera. Óiganla ahí. ¿Entienden? Óyala ahí.
Ah, sí, bella. Sí. Por ser una música contenida dentro de sus La ponemos ahorita. dentro de su propia frontera, es interesante de por sí, ¿tú me entiendes? Pero la música caribeña de las Antillas Mayores es interesantísima, es una música que vale la pena sentarse a oírla, que vale la pena analizarla. Por ejemplo, yo te decía, ¿qué era lo que yo te decía? Tantas cosas. No, coño, qué vaina. No. Oye, ahora fui yo. No, ¿qué me decía? Hablábamos de... Nosotros vamos a tener que, cuando se nos hace una palabra, decir Jesús. Sí. Que nos bendiga. ¡Jesús! Bendiciones. Dios mío. De aquí. Sí, de Quiqueya. Bueno, vamos a hacer... ¿Tú no has hecho tu pregunta clásica? No nos ha regañado una sola vez. ¿Qué? ¿Tú no has hecho tu pregunta clásica? ¿Cuál? ¿Cómo le fue durante la pandemia? Durante la cuarentena. ¿Cómo te ha ido durante la pandemia? Estamos hablando básicamente de cuando no podíamos salir. Los primeros 2 o 3 meses. ¿Cómo te hiciste tú? Fue como todo el principio extraño. Pégate el micrófono. Como todo el principio fue extraño. Fue así como... Bueno, ¿esto cuánto va a durar? Surreal, Fue exacto. un poquito... Pues sí, la palabra es extraño. Pero digamos que... Bueno, el cuento más divertido de esto es que en vista de que no podíamos hacer planes en la familia, mi esposa, que es brillante, tú sabes que... Brillante. Sí. Se le ocurrió la idea Así yo de recuerdo. hacer viajes virtuales. Yo recuerdo. Y decíamos cenas todos los viernes, temáticas de un país. Entonces, Qué bien. coño, si tú me preguntas a mí, ¿qué hicimos nosotros en la pandemia? Viajar. Viajamos todos los viernes a través de la gastronomía. Entonces, era un espacio maravilloso porque le decíamos a nuestros hijos que le íbamos a hacer preguntas del país y que dependiendo de cómo respondieran, bueno, se ganaban unos premios y tal. Entonces los chamos empezaron a estudiar. Exacto. Por ejemplo, cuando hicimos comida japonesa, estudiaron sobre Japón. Entonces era un plan, nos teníamos que disfrazar como japoneses y veníamos a cenar como japoneses el viernes. Qué chulo. Inventábamos una dinámica, porque la verdad que en ese encierro, compadre, Sí. había que ponerse creativo, Era porque era duro. para volverse loco. Era duro, Y yo sí. con 3 adolescentes en mi casa, Oiga. que son los que más duro les pegó esto. Tú vivías, ¿no? Tanto a mí. tú vivías dentro de un volcán. Sí, Sí. Sí, a los adolescentes realmente que peor le es lo que más les ha pegado, sí. Sí. Bueno, ya sabemos de casos extremos. Pero hicimos viajes, digamos, virtuales y fueron muy divertidos. Fueron a México, fueron a Japón, Sí. Turquía o Venezuela. a Venezuela, Arabia o Fuimos, Turquía. Sí, con turbantes y todo. Con turbantes y todo. Sí, Y sí. hay Yo era el jeque. Hay fotos, Yo era claro un que hay jeque, coño, fotos. solo el ser un jeque. Hay fotos En de plena todo. pandemia, Sentado convertirme así, en jeque, en sí, plena sí. pandemia, cuando estábamos todos, mire, como dicen los españoles, a 2 velas. Los andaluces, estábamos a 2 velas. Sí. A 2 velas estábamos todos. Que, como ese, bueno, no teníamos ni medio picado para la mitad con ese lío, Chacho. armado. Pero no, yo era un jeque, chico. Yo me convertí en jeque el viernes y le decía a mi esposa, mi amor, ven acá, todo lo que quiera aquí para ti. Pide por esa boquita lo que tú quieras. Entonces, nosotros Pide por esa boquita. ¿Entiendes? Yo no me imagino un jeque diciendo eso. sí. Un jeque un poco criollo. Muy moderno, muy moderno. Sí. Pero bueno, digamos que esa es la parte divertida de la anécdota. La otra, bueno, sí, la verdad que Cheo, mucho ¿de inseguro. dónde te viene esa... Eso de jeque? No. Tú sabes la pregunta, ¿de dónde te viene la música? Aparte de la familia, ser melómano requiere muchísima responsabilidad y método, ¿entiendes? Sí. Quizá algo que no tenga un ejecutante, ¿entiendes? Ni tiempo ni método para enmarcar los movimientos de la música. Bueno, la verdad ¿Tu que género favorito? él me está sobrevalorando otra vez. Pero ¿Tu género favorito es soy un flamenco? aficionado
con mucho placer hacia la música. Sí. Yo disfruto mucho la música. Yo no soy un gran conocedor de música, pero disfruto. Mira, a mí se me olvidó algo básico del trío Matamoros. ¿Tu género favorito es flamenco o no? Sí, ¿O música latina, música caribeña? Mi género favorito. No. Yo escucho todo. Todo. A mí me gusta todo. Inclusive Maná. Sí, inclusive, no, bueno, fíjate que Maná... No, pero espérate, déjame averiguar. No, vamos a poner una lista de palabras que no se pueden decir en la cabina. Y Maná va a ser una de ellas. Maná particularmente, al principio eran más auténticos, eran más rock. Sí, claro. En el momento en que se Unplugged. le vendieron el alma al diablo a tratar de vender cosas latinas, Sí. bueno, se degeneraron. Pues. Fue lo mismo que Alejandro Sanz, fue lo mismo. Bueno. Bueno, todo menos Arjona, eso sí te lo... Sí. Sí, todo menos Arjona. Yo lo pongo a él con, y me excusa, que es venezolano también, con Ricardo Montaner. Ah, bueno, sí. A Maná, Ricardo Montaner la que te conté izquierda. y Arjona. Más Ahí los cursi tres. que un... A los tres lo pongo ahí. A mí me da una hipoglicemia. Mi abuelo decía que no era cursi, era picuqui. Picuqui. Picuo, cursi y kitsch. Decía. Diablo. Que era picuqui, decía. Yache, mira. Esta niña está ahí. Sí. Picuqui. Coño, sí, hay que... O sea, cuando tú tienes que hacer así en los ojos, tú sabes que los aprietas así. Sí. Que sea así que te Sí. Teriquito que dicen aquí. Sí, teriquito. Esa palabra es dominicana. Sí. Esa palabra yo no se la he oído a ningún cubano. Sí. ¿A quién? Tú sabes que yo a mis paisanos que tienen poco tiempo aquí les hago las preguntas de rigor a ver si de verdad están acostumbrados, ya están integrados o no a la cultura. Y parte del cuestionario es esa, si saben el significado de teriquito, si saben lo que es un viralata, si saben... ¿Cómo se le dice al perro viralata allá en Venezuela? Callejero. Ah, ok. O cacri. Cacri. Callejero con criollo. Cacri. Aquí le decimos perro caqui. Crica le dicen aquí, ¿no? No, caqui. A caqui. Caqui. Sí, porque son como caqui, son como color caqui, tienen la boca negra, la lengua negra. Por el polvo será. Exacto. Color Aquí polvo. los perros de la calle le dicen viralata, señores. Sí. No, ya no. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Caqui? Caqui. Un caqui. Sí. No, pero pendeja, tú tienes viralata. Bueno, papi recogía perros de la calle hasta los Eso era otros tu días. papá. Bueno, tu papá. ¿Viralatas? Tu papá, que era un ¿Viralatas? espíritu bondadoso. Bueno. Que lamentablemente se nos fue. Bueno, pero eran viralatas. Gran pérdida. Él no decía ningún caqui, Él decía viralata. Recogí un viralata, le puse coco y lo mandé al veterinario. Pocho también fue otro, Pocholo, Coco, Saxo. ponía nombre de una vez y Saxo mandaba. porque él quería ponerle sexo, pero decía que eso era muy indecente, no le ponía Saxo. Yo siempre tuve una rebeldía. ¿Cómo fue que de caímos? llamar gato a mi No perro. sé. ¿Cómo fue que Para llamar caímos? gato, La pregunta fue que ¿de dónde le sale la melomanía? Che, Hoy estamos hablando de viralate. ¿Cómo él hereda? De viralata. Sí, Por eso, sí. por lo de viralata. Por lo de viralata, yo creo que... Señores, vamos a darle la bienvenida a Stephanie, que quien llegó finalmente después de perderse en el intrincado laberinto Sí, para llegar aquí. de RTVD, para llegar aquí. Stephanie, bienvenida. Gracias por la invitación. Acércate Yo el feliz. micrófono. Ahí me escucho bien. Yo Sí. venía escuchando la conversación de ustedes en el carro. Bastante interesante. Un poco desorganizada, pero... Esto es caótico. Pero Es una buena palabra para nosotros. muy Una espontánea, tertulia muy espontánea. relajada y caótica. ¿Tú te imaginas una tertulia, todo lo contrario, una tertulia académica, como son las tertulias en la Academia Dominicana de Historia? Señores, aquí estamos. Estamos aquí. más serio que un revólver. Sí, más serio que un infarto. Coño. Perdón, mira, me agarré. Sí, más serio que una patada en los testículos. Oh, Dios mío. Entonces, Rubén, aquí estamos discutiendo la situación exacto, o sea, que ha ese pasado no hoy. es el espíritu. Yo te decía que si no hubieran aceptado en aquella emisora, a que quizás tuviéramos jodidos. No, yo entiendo que estuviéramos Tuviéramos la estacada. en donde el director del colegio todos los días. Sí. Usted ayer hizo esto, esto y esto. Dígame, eso no se hace. Exacto. O sea que nada. Estamos donde tenemos que estar. Exacto. Sabrá Dios dónde se pone su caramelo. ¿Cómo es?
¿Dónde se pone el caramelo? No se pone su caramelo. Ay, hombre, ya, ustedes me entienden. Te entendí. Eso, ustedes me entienden, es otra expresión sobrevalorada. Sí. Ah, no, pero si estamos hablando de expresiones sobrevaloradas, Ok, hay dime. una que dice, ¿dónde que tú vas? Allí. ¿Dónde allí? Allí. Esa nunca falla allí. Entonces, cuando tú le preguntas al dominicano... Pero allí, a lo mejor es que él no te quiere decir. No. Pues cuando tú le preguntas al dominicano, Yo tengo mira, un dame amigo- esta dirección. Sí, No. mira, tú coges allí, dobla allí. Cuando tú vas al colmado, que dice no Doña es. Fita. Y no es ahí. Y no es. Y no es Y no es en esa, esa, es la otra. Sí. Siempre se Yo creo confunde que, de calle. mira, yo he notado que el dominicano es tan generoso. De verdad, porque es una persona especialmente generosa. Yo Sí. he tenido la suerte de Nosotros no nos damos cuenta de eso. Y eso no que está. aunque no tenga la respuesta, Él te la te da. da una. Te da Te da una. una. No saben decir, no sé. Coño. ¿Ah? Es verdad, pero es verdad. Eso es generosidad, chico. Eso es generosidad, chico. Yo nunca lo hubiera visto de esa forma. Me voy a agarrar de eso. Me voy a agarrar de esa Son definición. diferentes formas de Como un decirlo. ahogado que se agarra al último salvavidas del barco. Yo entiendo Ok. esa generosidad, es como yo doy de lo que no tengo, porque no tengo la información, pero Aunque como yo lo quiera tenga, te la yo voy te a lo dar. doy. Aunque yo no lo tenga, yo te lo doy. Eso es una belleza, chico. Sí. Eso es una bendición realmente del dominicano. Los dominicanos deberíamos reconocernos eso, que siempre damos. Sí. Y cuéntame, Uno. ¿tú eres psicóloga? ¿Tú eres psicóloga? Este es fuerte. Mira, Bully también. a mí me dijeron que él te iba a hacer No una me ponga, tertulia. no me vas a poner en ese No, mindset. ella me escribe de que ¿qué tema? Tú sabes toda. ¿Cuál es el tema? Rubén, el tema de Exacto, hoy sí. es. Entonces ella me escribe, Micaela, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? Y yo, de lo que tú quieras, le dije. Eso. ¿Qué es lo que tú quieres hablar? De eso vamos. Yo le digo a la gente, te lo digo para que te evites situaciones engorrosas. ¿Entiendes? Porque nadie sabe si ella hubiera dicho de que, bueno, pero Micaela es una improvisada. Micaela improvisa. Informal, exacto. Yo le digo de tu trabajo y de tu trayectoria. Y regularmente eso es lo último que tocamos. Que se ¿Tú me entiendes? Entonces, nada. Sí, ¿no? Porque No dio tiempo. Aquí. no dio tiempo. No dio 2 horas de tiempo. programa. 2 horas de Pobrecitos programa. los psicorrígidos que ven, que escuchan este programa, ¿no? Exacto. De verdad. Exacto. Bueno. Sufriendo. Sí. Una Bueno. oportunidad para liberarse de tanta. Eso es un cambio, Rigidez. realmente. Sí. Eso sería un buen tema de tocar en parte. El cambio, cómo nos adaptamos al cambio. Yo venía hablando de eso el otro día y creo que en estos son momentos difíciles donde la gente no sabe adaptarse al cambio. Como que tenemos en la mente de que vamos a volver a donde estábamos antes. Y no hay forma no de hay que vayamos a forma, volver no hay forma, para no. atrás. O sea, no es. Ya lo que quedó atrás murió. Ya no vuelve. Sí. Como la canción de José, ¿cómo es que dice? Vuelve, por favor, te lo ruego. Y después ahora. No importa. Y el 2020. Y hayas manchado de todo. ¡Epa! Es igual. Bueno, nada, vamos. nos fuimos y lo dejamos ahí cantando. Y vuelve y esa canción. No, pero y entonces el 2020, ahora con el COVID, viene y canta. Ya lo pasado, pasado. Claro. Sí. Esto Bueno, es Rubén. una conflagración de gallos. De gallos y gallinas. Ya se va. Vamos a invitar para el próximo programa invitamos a Micaela y a Yolanda, que nos acompaña. No, a Monsieur René Lamache. Es un personaje acompañe francés. aquí. Ese es un personaje francés gastronómico, él es un chef. Mira, Stephanie, abunda más sobre el perfil psicológico de las personas que se aferran a ideas como esa, como la de que esto va a seguir igual o esto va a volver a la normalidad. Para mí el término covidianidad es un poco necio, pero es cierto. Es cierto. El COVID va a estar con nosotros ya por siempre. Como una influenza, Como una influenza. como una Como una gripe, bronquitis, como un dengue. Así es. Mira, yo realmente no lo encajaría en un perfil psicológico. Yo creo que eso es más parte de la adaptación que tenemos todos los seres humanos. Obviamente es parte de nuestra psiquis a nivel de creencia. Obviamente, imagínense, yo siempre pongo el ejemplo que el cerebro es como una computadora. Imagínate que tú vienes entrando la información a esa computadora durante mucho tiempo, muchos años. Yo creo que la generación de nosotros, de todo lo que estamos aquí, es la primera vez que vivimos una pandemia.
Sí. O sea, Sí. nosotros hacemos historia El con año, esto. el año de la pandemia española, de la gripe española. De la gripe, la aviar, ¿no fue? 1918, ¿no fue? No. Sí, fue a principio del siglo. Fue a principio del Española siglo. fue en Exacto, 1920 sí. por ahí. No, pero la aviar no llegó a ser pandemia. No, exacto. A nivel mundial, esta es la primera. Entonces, primero, no nos hemos o no estuvimos preparados para esto. Segundo, obviamente venimos muy añoñados. Yo creo que la generación que era mía, la millennial, la Z y la de ustedes, la baby boomer, ¿verdad? No, yo soy X, No, más X, respeto. X. Pero anda para la porra, pero esa mujer me acaba de decir, abuela, Ana Micaela, ¿dónde está mi nieto? Que desubique Mi más nieto, grande. Ana Micaela. Mira, pero vamos a ponerle desde ahí, de la baby boomer para adelante. Nosotros ninguno de esa generación hemos vivido una pandemia como No, esta. es verdad. Entonces, no Y es desde antes de la exacto. Una generación antes, tampoco. Entonces, estamos acostumbrados como a vivir la vida normal, como nada pasa, los problemas cotidianos, me reinvento, lo normal. Entonces, cuando llega esto, es como que, imagínate, es un cortocircuito que nos han Para dado. muchos, Para sí. muchos. Entonces, imagínate tú gente sin trabajo, gente que tiene que reinventarse, la era tecnológica que pensábamos que vivíamos en la era tecnológica, donde ahora realmente es que vivimos en la era tecnológica, donde muchas personas que ni se imaginaban que iban a poder trabajar a nivel virtual, ahora lo tienen que hacer y se están reinventando para eso. Imagínate yo como terapeuta, y yo, ¿quién me iba a imaginar que yo puedo atender un paciente virtual? Y trabajar muchísimos temas virtuales, o sea, eso para mí eso no estaba como dentro de mi cabeza. Yo digo que es un poco de falta de imaginación. Bueno, yo creo que y eso que te iba a decir ahora, las crisis nos han llevado realmente a evolucionar a nivel creativo. Sí. Entonces, yo creo que lo que más estamos viviendo ahora es que obviamente nos han desencajado a nivel general con muchas cosas, pero ese desencaje hay gente que dice, yo quiero volver hacia donde yo estaba, yo quiero mi trabajo, yo quiero mi familia, yo quiero volver a donde yo estaba, quiero volver a lo mismo, cuando evidentemente lo que está pasando nos está empujando a no vamos a volver a lo mismo, vamos a ver qué tú vas a hacer de ahora en adelante. Es como reinvéntate, genera resiliencia, mira lo nuevo, hacia dónde vamos. Entonces la gente que se queda ahí atascada en el ya no sé qué hacer, donde hay más depresión, donde hay gente que se ha suicidado, donde hay gente que se enferma y piensa que es el final del mundo, que le dé COVID, o sea, están trancados ahí. Entonces, ¿qué te crea eso? Eso te crea una dependencia de lo que tú estás viviendo en este momento, te crea muchísimos miedos, te paraliza, te lleva a un pensamiento errático donde ya todo no va a funcionar, la peor persona que está pasando esta situación soy yo. Entonces tú te llenas solamente de pensamientos, porque si tú comparas esos pensamientos con lo que en realidad está pasando, los pensamientos te van a volver más locos que la misma realidad. Sí. Entonces, realmente, como yo creo que ahora mismo estamos en una época y mucha introspección, donde yo tengo que ver cuáles son mis patrones que yo vengo arrastrando, que me han limitado, que me han mantenido en una crisis, que ahora mismo muchísimas personas que han estado en ese momento solo con ellos se han dado cuenta de, pero espérate, yo ni siquiera me conozco, no le gusta estar solo. Eso yo o sea, creo tú que no es te, importante. y tú no te imaginas la cantidad de gente que yo escucho que dice que yo me estoy volviendo loco estando solo, estando sola. Tú eres loca. O sea, yo no sé estar conmigo. Entonces, ahora mismo yo creo que, por lo menos en mi carrera, gracias a Dios, es una de las carreras que ha sido bendecida con este COVID, porque el aumento en pacientes ha sido mucho. Y eso es bueno porque ya la gente se da cuenta que... Aquí tienes uno, el paciente de COVID. Dios te ampare. Yo me río. Dios te ampare. Yo me río porque Porque es verdad. es porque es verdad, porque yo tengo una persona muy allegada a mí que yo le digo Warrior, que él siempre me ha dicho, cuando yo le digo, cuéntame cómo va el negocio, me dice, si hay una crisis, a mí me va bien. Y él siempre dice esa vaina, así que él ahora mismo tiene que estar, mira, guisando igual que tú. Como dice Frank, que que en guerra hay unos que venden pañuelos y otros que lloran. Sí, en la guerra tú puedes o ser el que usa el pañuelo para secarse la lágrima o ser el que lo vende. Sí, no me sé bien cómo. Mejor si son las dos. Sí, eso mismo que estaba pensando yo. Sí. Hay que saber utilizar esta crisis. Yo creo que esta crisis ha venido para ayudar a nosotros como seres humanos a reinventarnos, porque la gente piensa como que tú te sientes y la creatividad fluye. O sea, eso no es así. La creatividad te fluye en el momento que tú estás en un momento de crisis tuya, donde tú tienes que obligarte a no solamente pensar, sino a crear.
Porque la creatividad no es, déjame ver cómo salgo del problema, es que yo voy a crear. Y no ni siquiera nuevo, porque yo digo, todo está creado. Nosotros no venimos a inventar el agua caliente. Nosotros venimos a mejorar lo que ya está. Entonces, ¿cómo yo puedo ser parte de la mejora de los procesos, de las situaciones, de mi trabajo? Y cómo realmente yo puedo sacar provecho de esta situación, no lamentarme. Porque para lamentar no tenemos todos los días. ¿Qué herramientas tienes para una persona que está trancado en pensamientos negativos, que tiene ese ego arrastrándolo por el piso, que esto no va a salir, que se va a morir, que no vamos a salir de esto, que qué está pasando? ¿Qué herramientas? Estoy diciendo 3 o 4 puntos que tú puedas dar de consejo para que esa persona quizá vea algo de luz en el túnel. No voy a decir ni al final del túnel, en el túnel. Exacto. En el túnel. Mira, lo primero es que hacerse consciente de su pensamiento. Mucha gente dice, yo estoy pasando por una mala situación, me voy a enfocar en lo malo, y como seres humanos nosotros podemos tener la capacidad de decir, ok, voy a observar mi pensamiento. Esto que yo estoy pensando realmente me funciona. Es real lo que yo estoy pensando, cuestionar el pensamiento. Lo primero que siempre tenemos que hacer con cualquier decisión es cuestionar lo que yo pienso. Lo que yo estoy pensando, ¿a qué me ayuda? O sea, ¿de qué me sirve mi pensamiento? ¿Me sirve para yo poder crear realmente o me sirve simplemente para yo poder seguir alimentando mi miedo? Otra herramienta es sacarlo, señores, griten, escriban, pinten, lloren, bailen, y en medio de la crisis, señores, pongan una música alegre. O sea, yo siempre digo, a mí una de las cosas que más me ayuda es yo poner música, aunque yo esté triste, aunque yo esté pasando por momentos difíciles, y eso que como psicóloga se supone que yo tengo herramientas, pero somos seres humanos. O sea, somos seres humanos y a mí también me dan crisis, yo también lloro, yo también me desespero, y yo pongo música alegre, yo comienzo a saltar, no música de que cortavena, que se me va la hora y no me pasa, sino no, música alegre. Me distraigo, salgan, tómense un día, por ejemplo, ir a la playa. Señor, ustedes pueden ir, por ejemplo, ustedes saben algo que yo hice, yo iba a Barrapayán a comprarme un sándwich y de ahí iba a un parque a sentarme a ver. Sí. Claro. No, está bien. A observar. Siempre hay tiempo. Algo que nunca había hecho antes de la pandemia. Siempre hay tiempo para la innovación. Claro. Sí. Claro, y hacer cosas diferentes, señores. Y yo te voy a decir algo, hay mucha gente que quiere compararse. Y eso es otra, más que una herramienta, es como algo para que lo tengan presente, de no compararme con quién está peor que yo. Porque si yo utilizo un punto de comparación con quién está peor que yo le estoy diciendo a mi cerebro, tú estás mal, pero hay otro que está peor, entonces tú estás bien comparándote con el que está peor que tú. Yo no puedo compararme con eso porque yo voy a tener la misma mediocridad. Yo tengo que ver quién está mejor que yo, alegrarme por eso y acceder a la gratitud. O sea, la gratitud para mí es una de las mejores herramientas que nosotros podemos tener, porque me abre a muchas oportunidades de salir de la tristeza, de solamente ver el pensamiento negativo, y me conecta realmente con que estamos aquí, no estamos viendo un vinito, estamos en la radio, aunque estemos en COVID, podemos salir, tú estás con tu familia. No, claro, conseguir ciertas reglas, exacto, tú sabes. Claro. No, lo digo porque uno puede salir y uno puede compartir y uno puede, pero con sus cuidados. Mira, yo te voy a decir una cosa. Siendo una persona con tendencia, con proclividad a la tristeza como yo, yo te puedo dar puntos específicos y cosas que hacer para evitarla. Dale, Rubén. Caminar. Sí. Claro, salga y haga ejercicio. Sí. Salga con propósito. Dígase, por ejemplo, yo voy a caminar 3 kilómetros y salga, por ejemplo, de la zona colonial para la Plaza de la Cultura. No importan los carros, no importan los tapones. ¿Usted está caminando? Salga. No, y por ejemplo, si mientras más cosas veas, desde leer un letrero hasta ver la ceiba aquella que estaba en la casa de la César Nicolás Peiso, mientras más cosas veas, mejor. Claro, mire para arriba, que uno nunca mira para arriba. La otra es salga de su casa y camine. La tercera, salga de su casa y camine. A caminar. Exacto, sí, eso fue lo que me resultó a mí. Yo me agoté hasta el cansancio a nivel de que se me olvidó la depresión. Ok, yo creo que eso funciona. Sí, hay gente, obviamente funciona. Esas cosas, la de que poner música alegre, eso para mí, hay dos formas de tú atravesar la tristeza. Atravesando la catarata y dándole la vuelta. Yo atravieso la catarata. ¿Por qué? Porque es más rápido.
O sea, ahí no hay vuelta floja. Ahí, y también en ese punto que tú dices es importante de que obviamente no todo el mundo funciona igual. Hay gente que con ese tema de la depresión, por ejemplo, no puede levantarse. O sea, la gente a veces piensa que la depresión simplemente es algo emocional. La depresión es biológica en parte. O sea, hay una depresión... Hay gente que sí. Exacto, hay una depresión pero no todas son biológicas. No todas son biológicas. Pero hay una depresión que es estacionaria, que por ejemplo, obviamente muchísimos de nosotros hemos pasado tal vez por esa depresión de cónchale. De frustración. Exacto, el trabajo tristeza, diferente. Pero la bipolaridad es genética. Pérdida, o pues. es química. La bipolaridad es química. Está comprobado. Pero también se hereda. También. También se hereda. Entonces, en la bipolaridad, bueno, hay gente que tiene bipolaridad y puede tener depresión también. Ahí es más complicado el asunto. Sí, mi mamá, yo creo que era de las dos. Exacto, pero si nos vamos en esa depresión estacionaria, que es una depresión que puede durar tal vez de 4 meses, 5 meses, 1 año máximo, eso va a depender mucho de la capacidad de resiliencia, como bien él dice. Claro. Yo prefiero atravesarla, pero en esa atravesarla, que como yo me he levantado a mí misma para poder generar resiliencia y poder atravesarla. Porque tú sabes cuánta gente nosotros le podemos decir que tal vez podemos conocer, no, pero vamos, levántate, dale para allá, y la gente dice que yo no puedo, por más que yo quiera intentarlo, yo no puedo, entonces yo no sé cómo hacerlo. Yo tengo mi propia experiencia, perdón, Cheo. Yo duré 8 años tomando píldoras antidepresivas y duré 3 años tratando de dejarlas, pero cada vez que las dejaba o comenzaba, yo no era depresiva, yo no era de que yo no quiero salir, yo no me quiero levantar de la cama, yo era malhumorada, ansiosa, impaciente, hablaba duro, le gritaba a la gente. Esa era mi depresión. Uh-huh. Entonces, cuando me ponen la píldora antidepresiva, yo las trato de dejar después de un tiempo y me salía el monstruo. Ahí era que yo me daba cuenta que no estaba lista, que todavía no, lo que tenía que trabajar no lo había trabajado todavía. Y ya al final, con mucha meditación, mucho pranayama y trabajando mucho, haciendo muchos ejercicios de yoga nidra y cosas así, la dejé y me cogió 1 año y medio dejarlas, bajando de dosis. Y después un día, después 2 días, después 3 días, etcétera. Pero esa fue mi... Sí. Pero duré 8 años en la píldora. Acabas de decir algo ahí, Mica, que me parece muy interesante, que yo creo que, aunque parezca un poco comeflor, pues, pero eso es lo otro, quiere decir lo otro. Sí. Ok, bien, tiene que bien. Entonces, el tema de conectarse también con la espiritualidad, porque digamos que podemos abordarlo de una manera práctica y proactiva. Usted está desesperado. No. Usted tiene que hacer lo que pueda. No importa, o sea, que no es tan comeflor como... Bueno, claro, lo que te quiero decir que termina siendo un recurso. Mira también, que yo soy ateo y lo sostengo y lo defiendo, pero usted hace lo que usted puede y usted cree en las cosas y claro, pero tú sabes tiene creencia. Crees en ti, por lo menos. Usted se agarra, cree en tu capacidad. Usted se agarra a lo que pueda. ¿Tú me entiendes? Claro. Nosotros no estamos... La humanidad se está ahogando. Claro. La humanidad no me refiero meramente a religión. Me refiero a un trabajo de tomar esa conciencia que estás interconectado con todo. Exacto. Y que de alguna manera esa sensación de soledad, la frecuencia, las energías, de hablar claro, sería la otra. Hablar con amigos, hablar con extraños, claro, hablar con un policía, habla con un muchachito que te esté vendiendo un periódico y habla con gente profesional. Háblalo. Como si la depresión, la tristeza se desvanece cuando la hablas. Sí. Yo estoy convencido de eso. Es que hay que para mí todavía ha sido un gran recurso el hablar. Claro. Además, yo pienso hablando. Sí. Lamentablemente me he metido en unos líos a veces por pensar hablando. He debido pensar y luego hablar. Pero la verdad que yo muchas veces pienso hablando. Sí. Y tú sabes que eso que tú dices, Mica, es importante porque a veces nosotros pensamos que el ser humano solamente es una cabeza. O sea, nosotros tenemos un cuerpo, nosotros tenemos un espíritu, nosotros tenemos una mente. Y cuando tú comienzas a hacer un trabajo integral en todo eso, tú realmente puedes salir de muchas enfermedades que han sido medicadas y que incluso no han funcionado muchas veces con terapia. Pero yo entiendo que a veces solamente abarcamos un punto. Y volviendo al tema como del COVID, yo creo que el COVID nos ha llevado como a decir, espérate, que no solamente yo voy a trabajar mi mente, yo tengo que trabajar mi cuerpo, yo tengo que trabajar mi conexión espiritual. No tiene que ver nada con religión,
sino con esa parte de mí que yo no sé, que yo no veo, claro. que yo solamente puedo experimentar. Y si tiene que ver con religión también. Exacto, ¿no? Y que está conectado a un colectivo, porque realmente nosotros somos un colectivo. Y yo creo que esta es la primera vez, por lo menos nosotros viviendo, que todos estamos pasando por la misma situación. Sí. Pero tú sabes que yo acabo de pensar en tú diciendo eso, que cuando uno se pone ansioso, ¿no es verdad? La capacidad de poder calmar esa ansiedad es eso mismo que tú acabas de decir. Es poder entrar adentro donde ti, tú misma decirte, hey, ok, no, cálmate, respira, no está pasando nada, pero ¿de dónde salió eso? Pero tú, no, suelta eso, muchacha. Eso es parte de entrar adentro de ti, de conocerte. Esa conciencia. Hay veces que yo estoy nerviosillo, pero ¿y de dónde? ¿Por qué? Pero no. Y comienzo a decir de mis mantras o a decir un rezo, porque yo soy católica, creo en algo más allá, no le tengo nombre. Y ya, entonces pero yo sí digo mi Padre Nuestro para fines prácticos. Ese sí, para rezar, para fines prácticos, para mi Padre Nuestro, mi Ave María. Eso es mantralizar, eso son conjuros, esos son conjuros. Claro. Yo siempre... Son parámetros de conexión. Así es. Métodos, pues todo eso funciona. Claro que sí. Y tú sabes también que ahora que tú dices esa parte de cuando yo entro en esa ansiedad, yo siempre digo que la ansiedad es un exceso de pensamiento futuro. Sí. O sea, cuando yo estoy ansioso, yo estoy pensando demasiado en lo que va a pasar. No eres la única. Wow. No, y sobre todo, y la depresión es una distracción de la vida. No, la depresión es mucho pasado. Exacto, y mucho pasado. Dice que la depresión es mucho pasado y la ansiedad es mucho futuro. Y cuando tú tienes depresión, tú estás muy distraído. Esa es la visión oriental o por lo menos... Piensa, o sea, si tú lo piensas por un momento... Esa es la antesala del ¿cómo que se llama? El vivir en el ahora. El aquí y el ahora. Mindfulness. Del mindfulness. Sí. Término disparatosito ese, pero mindfulness. Pero tiene fondo, porque si tú lo ves en el sentido de que el otro día yo hablaba del miedo. Y yo decía, estaba en la radio hablando del miedo al amor, de cómo podemos pasar del miedo al amor. ¿Al amor? Ajá. Okay. ¿Cómo podemos pasar del miedo al amor? Y una de las cosas que yo decía en el programa era que si tú estás aquí en este momento, aquí ahora, nosotros estamos aquí ahora, tú experimentas miedo. En el aquí ahora no, en teoría no. ¿Alguien que experimenta miedo aquí? Nadie. No. Al menos que estemos en peligro. Pero el peligro es por un pensamiento. O sea, por lo que pueda pasar. Exacto, que pueda pasar. Exacto. A menos que el peligro esté aquí ahora, tú vas a comenzar a experimentar. Exacto, miedo. si comienza un fuego aquí, exacto, algo que me da miedo, que me voy a quemar o algo así. Pero si tú te pones en este momento presente, tú no ni vas a experimentar miedo, ni vas a experimentar dolor, ni vas a experimentar nada, aunque te duela algo. Pero si tú te centras en ese momento presente, aquí ahora, y te conectas realmente contigo, tú realmente no puedes experimentar ningún tipo de sentimiento negativo. A mí me hace más sentido que hablen del paso del miedo al hambre. Del miedo al hambre. Bueno, déjame decirte que cuando a mí me da hambre me coge miedo. Exacto. A mí el miedo me da hambre. Yo me vuelvo loca. A mí el miedo me da hambre. A mí el miedo me da hambre. Claro, sí. Yo tenía gente al lado mío que me dice, mira, tú sabes que yo, cuando tú tengas hambre, mejor yo me voy, porque tengo miedo. ¿Cómo es que dice el video? El del Snickers bar, que te convierte en otra persona cuando te da hambre. Ahí mismo. El hambre te da miedo y tú metes miedo a los otros cuando tienes hambre. Exacto. A mí me hace mucho más sentido, no sé ustedes. O sea, No. Vamos a hablar con Virginia a ver cuántas veces yo le meto miedo a la semana. Vamos. Cuando está lista la comida, la comida está lista. No, como yo, que me pongo a darte vuelta. Sí, tú eres lo máximo. Vamos a poner música, Micaela. Vamos. Esta es una de mis favoritas, maestro. Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura. Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tu Quisqueya 96.1 FM. un corito no tan sano. Seguimos, sí. Y tenemos una invitada que nunca habló. Paramos. No. ¿Tú te diste cuenta que hubo una invitada que vino, se posteó, hizo de todo y no habló una nada? Invitación, una invitada. ¿Y qué le pasa a los lentes? Bueno, se empañaron, fíjate. Ah, ok. Ay, el COVID le dio el COVID. Me interesa. Mira, Micaela Ana Micaela está aquí con nosotros. Supuestamente ella nos iba a hablar, nos iba a enviar un mensaje de paz y conciliación a todos nosotros los mortales
que adornamos los pasillos de Quisqueya, pero ella decidió no hablar. Entonces, Naya está sentadita ahí, calladita, se ve más bonita. Sí. Mica, una palabrita ahí. Sí, dite algo. Dite algo, Mica, ven, Mica, yo me voy a poner al lado tuyo, ven. Pero pues, coge ahí, siéntate ahí. La madrina del escogido habla de eso. Pero tú eres la madrina del escogido. Habla no cómo hable de esa fue, vaina, cómo fue que tú conseguiste ese cómo joseaste tú ese trabajo. Es otra palabra, el joseo. para el Tío, no, que tú fuiste a mi casa desde el principio. Pero ¿cómo fue? Que usted fue a mi cuarto. Ajá, yo fui al cuarto de mi madre y le pregunté a mi madre que quién era la madrina del escogido. Que quién iba a ser. Ajá, que y yo la quién miré y iba- le dije, ¿qué sé yo? Pero déjala que llegue el cuento. Entonces yo le escribí a mi tío, le pregunté que quién era la madrina del escogido y él me dijo que no sabía quién era y él me dijo que era mío el puesto. Qué maravilla. Wow. Más que merecido, me deciste. Sí. ¿Cuántos años tienes tú siendo escogidista? 2 De años. nacimiento. Ah, ok. Claro. Bueno, eso no es así. Tenemos 12 años con el escogido, así que usted tiene 12 años siendo fanática del escogido. Exacto. Exacto. ¿Y a ti te gusta ir al play? Sí, me gusta ir al play, el coro me gusta del play. El coro del play. Ok. Señores, esto es una prueba viviente para que ustedes vean cómo es que las madres le sacan información a ¿Cómo los es? hijos. Usted tiene una muchacha, ¿verdad? Sí, escogidita. No, pero no por escogidista, digo. Ah, no, yo sí. Lógicamente hablando, digo que no le gustó el coro del... Ah, De la play. pelota, La pelota. claro. Ah, no, sí, no. Eso sí es sabroso. Y es bueno para su educación también. Pero, Micaela, ¿cuáles son tus cosas favoritas para hacer? Bailar zumba y fútbol. Excelente. ¿Y el colegio, cómo te va con esta No, situación? no me gusta el colegio. ¿No te gusta el colegio por virtual? Virtual. ¿Tú prefieres presencial? ¿Por qué? Me concentro más. Ok, bien. ¿Oyeron? Pero la mitad del país está así, mi amor. Sí. O sea, yo creo que... Está sin poder concentrarse. No, sí, bueno, mis hijas están igualitas. Mis hijas dicen que, Dios mío, que hasta cuándo tanta virtualidad. Después de que estaban todo el día pegadas al aparatico, ahora están renuentes al aparatico, ahora quieren la relación directa con la gente. Sí, y la verdad Porque que todo en exceso hace daño, en Así algún mismo, punto. O sea, así mismo. todo lo que en exceso hace daño. Antes, como dicen los padres, peleábamos porque el niño vivía conectado a internet y ahora el niño dice, yo quiero salir. Yo necesito conexión, necesito ir no al le reclamas, colegio. no te conectaste a la clase. Exacto. No te conectaste a la Ajá. clase, tenías que conectarte. Pa' que tú Ah, veas. el mundo al revés, esta Ajá. vaina. Lo Eso, encontré ah, Armando durmiendo en estos días. Ayer me llamaron 2 veces que por qué Carlos Hugo no se había metido en clase de lengua española. Llevaba 2 días que no entraba. Entonces voy donde él, específicamente lengua española. Voy donde él, no, mami, que el internet no me deja entrar. Y yo nada más lo miré y le dije, óyeme bien a mí. Aquí hay 3 internet más en esta casa. Usted se mueve hasta que usted entre a lengua española. ¿Pero qué es esto? Dije que no me deja entrar. No, hombre. Ahora, pero cuando le apagabas el internet porque no hacía la tarea, imagínate, eso era... No, para Terrible. jugar Fortnite. Claro. Porque no puedo, si no hay internet para el colegio, no hay internet para Fortnite. Claro. Fortnite siempre hay. Siempre hay Sí, sí, internet. ahí logra conexión. Sí, logra hay conexión. milagrosamente. Sí. Se abre un Milagrosamente. portal ahí El portal del internet. Sí. de banda ancha, se Sí, abre. sí. Guay, si entra por ahí. Solamente para Fortnite. Tú sabes que eso es otro tema importante. Lo que... No, pero un fenómeno el Fortnite, que es increíble el Fortnite. Pero si nos vamos en ese otro tema de Fortnite, no terminamos, mi amor. Ya soy viejo. ¿Cuál es ahora? ¿Cuál es Among el- Us, buenísimo. Ay, no me hable Lo de jugué eso, en estos mijo. días. Que mi hijo me Con tiene mi loca hija, con eso. Me encantó. ¿En serio? Bueno, es una app. Una bueno, mongolidad. yo lo juego en el teléfono con mi hija. Es una app donde hay un grupo como de 10 jugadores que entran. Ajá. Entonces, Hay que encontrar el impostor. Hay que descubrir, impostor. hay que El descubrir quién es el impostor. Entonces, Ajá. entonces Sí. haces como reuniones para que opinar quién es, entonces tienes que delatarlo, ¿no? Y, Sí, pero realmente. una maravilla de juego, súper chévere. Los Es una especie juegos, de club, los juegos son pero- una maravilla. ¿Y qué dice Vida Gaviria de ese juego? No, bien. Sí, bien. No, porque con vida. No, Digo, por digo, Dios. Views de vida hay que estar así Ajá. esperándolo. No, Aunque yo te voy a no, decir para algo, nada. de eso depende de la edad y los juegos. Porque, por ejemplo, el de Among Us ese, si tú lo orientas en algo bueno, realmente funciona. Porque yo creo que los juegos hay que saber orientarlos.
por ejemplo, un niño que no tenga, que quiera socializar, eso es una opción para socializar, para aprender a enseñarlo. Por ejemplo, el mío está aprendiendo a escribir correctamente y a leer bien. Entonces yo le digo, mira, dime qué dice aquí, no, léemelo tú. Dime qué dice aquí, que es lo que ellos están diciendo, claro. Y yo lo ayudo un chin con eso. Pero hay que saber que estamos como que entre el internet del colegio, entre el conectados con los juegos, o sea, son demasiadas cosas conectadas a una computadora. Sí. Hay que como que dar un break. Se cae el internet, imagínate, ahora mismo el internet de aquí estaba pensando, y yo apagué el celular, me quité del celular, porque yo sé que esas cajitas no aguantan tanto, ¿tú me entiendes? Y cuando hay un zoom, esa caja nada más aguanta un zoom. No hay posible que se peguen dos de que en un zoom con una de esas cajitas. No funciona. No, mi amor, y el internet ahora, bueno, no, tú sabes que estamos aquí al aire, yo no voy a acabar a nadie, pero... Bueno, yo creo que también hay mucha más gente conectada. Yo no acabo a nadie, pero de verdad, mira. Antes de que tú empieces a acabarlo, yo voy a decir que nos debemos despedir. Muchas gracias a Cheo. Acabamos el programa, ¿no? Sí, muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, Ana Micaela. Claro. Y nos vemos pronto, si Dios quiere, Cheo, de nuevo. Claro, no, pero Cheo y yo quedamos que le vamos a invitar a ustedes en el próximo. Ah, ok, pues nos vemos en enero entonces. Sí, está bien. Nos vemos en enero entonces. Monsieur René Lamarche nos fuñeron. Yo vamos a entregarle a Bao una semana para que ellos vean, la pela. Mira, da en calendario. Dilo ahí en vivo.